Con solo $3 y un desalojo inminente, Elena rescató a 2 ancianos que un rico arrojó a la lluvia como basura. Todos la ignoraron, pero ella los llevó a casa. Lo que nadie sabía. El abuelo escondía en su abrigo un secreto millonario que destruiría al hijo cruel para siempre. Eran las 11:00 de la mañana y el cielo sobre el distrito financiero de la ciudad parecía tan gris como el futuro de Elena. Se apretó el abrigo delgado contra el pecho, sintiendo el crujido del papel en su bolsillo interior. La orden de desalojo. 3 días, le había gritado el dueño esa mañana. 3 días para pagar o te vas a la calle con tu mocoso. Elena contó las monedas en su mano fría. Tenía exactamente lo necesario para 2 empanadas baratas y el pasaje de regreso. Su estómago rugió, recordándole que no había desayunado para que su hijo Mateo pudiera comer un huevo extra antes de ir a la escuela. Fue entonces cuando el chirrido de unos neumáticos caros rompió la monotonía de la lluvia. Un SUV negro, brillante y blindado, se detuvo bruscamente frente a la parada de autobús, salpicando agua sucia sobre las piernas de Elena. Ella retrocedió, instintivamente protegiendo sus zapatos gastados, los únicos decentes que tenía para buscar trabajo. La puerta trasera se abrió con violencia. Lo que Elena presenció a continuación le heló la sangre más que el viento de invierno. «¡Bájense ya! ¡No tengo todo el día!», gritó una voz masculina, cargada de impaciencia y desprecio. Era un hombre de unos 40 años, vestido con un traje que costaba más de lo que Elena ganaría en 10 años. Del auto, casi a empujones, bajaron 2 ancianos. El hombre, con un bastón tembloroso, intentaba mantener el equilibrio mientras ayudaba a bajar a una mujer pequeña, de cabello blanco como la nieve, que aferraba una vieja bolsa de plástico contra su pecho. «Pero hijo», murmuró el anciano con la voz quebrada, «¿dónde vamos a ir? No conocemos esta parte de la ciudad. Está lloviendo muy fuerte». «Ese no es mi problema, papá», gritó el hijo, su rostro rojo de ira, sin siquiera bajar del auto. «Ya firmaron el traspaso de la casa. Ya no me sirven para nada. Arréglenselas. Mi esposa no los quiere estorbando en la cena de esta noche». Con un portazo seco que sonó como un disparo, el auto aceleró. El hijo ni siquiera miró por el retrovisor. Dejó a sus padres ahí, en la acera mojada, como si fueran basura que se saca un martes por la mañana. Elena se quedó paralizada. La crueldad de la escena le cortó la respiración. Miró alrededor, esperando que alguien más interviniera. Había gente bien vestida pasando, ejecutivos con paraguas grandes y teléfonos pegados a la oreja, pero nadie se detuvo. Un hombre con un maletín de cuero incluso hizo una mueca de asco al tener que rodear a la anciana que sollozaba en silencio. La indignación subió por la garganta de Elena como fuego líquido. ¿Cómo podían? ¿Cómo un hijo podía hacerle eso a quienes le dieron la vida? La anciana se tambaleó, sus piernas débiles cediendo bajo el peso de la tristeza más que por la edad. El anciano intentó sostenerla, pero sus propios brazos eran frágiles como ramas secas. «Rosa, mi vida, tranquila», susurraba él, aunque sus ojos estaban llenos de pánico. Elena no lo pensó. Olvidó el hambre, olvidó el desalojo, olvidó que si perdía ese autobús, tendría que caminar 6 kilómetros bajo la lluvia. Corrió hacia ellos. «¡Señor! ¡Señora!». Elena llegó justo a tiempo para sostener a Rosa antes de que sus rodillas tocaran el suelo mojado. Sus manos, ásperas por el trabajo de limpieza, sostuvieron con firmeza los brazos cubiertos de lana fina pero vieja de la mujer. El anciano levantó la vista, sorprendido. Sus ojos eran de un azul desvaído, llenos de una mezcla de vergüenza y terror. «No tenemos dinero, señorita», dijo él, su voz temblando, intentando proteger a su esposa. «Mi hijo». Él se llevó la cartera con las tarjetas. «No nos haga daño». El corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos. Pensaban que les iba a robar. «No, por Dios», dijo Elena con suavidad, usando ese tono reconfortante que usaba cuando Mateo tenía pesadillas. «No quiero su dinero. Vengan, siéntense aquí, bajo el techo. Se van a enfermar». Los guió hacia el banco de metal de la parada. Estaba frío, pero al menos estaba seco. Elena se quitó su propia bufanda, una prenda barata que había tejido ella misma, y la envolvió alrededor del cuello de la anciana, que tiritaba sin control. «¿Por qué?», preguntó Rosa, mirando a Elena como si fuera una aparición.
Nadie se detiene. Todos nos miran feo. «Porque yo también tengo madre», mintió Elena piadosamente, pues su madre había muerto hacía años, pero el dolor de la orfandad le había enseñado a valorar lo que ese hijo acababa de despreciar, y porque lo que les acaban de hacer no tiene perdón de Dios. En ese momento, un guardia de seguridad de un edificio corporativo cercano se acercó. Era un hombre corpulento, con cara de pocos amigos. «Oiga, usted», ladró el guardia, señalando a los ancianos. «No pueden estar aquí pidiendo limosna. Afean la entrada del edificio. Los jefes están por salir a almorzar. Muévanse». La sangre de Elena hirvió. Se levantó, interponiéndose entre el guardia y la pareja. Ella era pequeña, medía poco más de 1,60 m y su ropa estaba desgastada. Pero en ese momento, la rabia le dio la estatura de un gigante. «No están pidiendo limosna», dijo Elena, con una firmeza que sorprendió al guardia. «Están esperando transporte, y si tiene un poco de humanidad en ese uniforme, debería darles vergüenza echar a 2 personas mayores a la lluvia». El guardia parpadeó, desconcertado por la ferocidad de esa mujer humilde. «Tienen 5 minutos», masculló, dándose la vuelta, incapaz de sostenerle la mirada a Elena. El anciano, que había observado la escena en silencio, miró a Elena con una intensidad extraña. No era la mirada de un hombre senil o derrotado. Por un segundo, hubo un destello de agudeza, de evaluación profunda, como si estuviera viendo a través de la ropa barata de Elena directamente a su alma. «Gracias, hija», dijo él, apretando la mano de Elena. Su tacto era frío, pero firme. «Soy Augusto. Y ella es mi esposa, Rosa. Parece que hoy hemos perdido todo. Mientras respiren, no han perdido todo», respondió Elena, sacando de su bolso las monedas que tenía. Eran sus últimos $3, el dinero para su almuerzo y el de Mateo. Miró las monedas, miró a los ancianos temblando. «Mateo entenderá», pensó con dolor. «Hoy comeremos arroz blanco otra vez, pero no puedo dejarlos así. Esperen aquí», ordenó Elena. «Voy a comprarles algo caliente. No se muevan». Cruzó la calle corriendo, esquivando los autos que no frenaban, hacia un puesto ambulante de café. Mientras pagaba los 2 cafés y un pan dulce con todo el dinero que le quedaba en el mundo, Elena no sabía que ese guardia de seguridad estaba haciendo una llamada. Y mucho menos sabía que Augusto, el anciano abandonado, estaba metiendo la mano discretamente en el forro de su abrigo raído, tocando algo que su hijo no había logrado encontrar al registrarlos. Elena regresó con los cafés humeantes, sin saber que ese simple acto de caridad le costaría mucho más que $3, pero también le daría algo que el dinero nunca podría comprar. «Tomen», dijo poniendo los vasos en sus manos. «Calienta el alma». Rosa tomó un sorbo y sonrió entre lágrimas. «Eres un ángel», susurró la anciana. «Mi hijo nos dijo que el mundo ya no tenía lugar para viejos inútiles como nosotros. Su hijo es un idiota», soltó Elena sin filtro, haciendo que Augusto soltara una risa seca y sorprendida. «Y ustedes no están solos. No mientras yo esté aquí». Pero la tranquilidad duró poco. Un coche de policía se detuvo frente a ellos, con las luces girando en silencio. El guardia de seguridad los señalaba desde la puerta del edificio. Elena tragó saliva. Situación límite. «Creo que tenemos problemas», murmuró Elena, poniéndose de pie nuevamente para defenderlos. Augusto bajó la mirada, ocultando una extraña sonrisa melancólica. «No, niña», susurró el anciano para sí mismo, tan bajo que Elena no pudo oírlo. «El problema acaba de empezar para mi hijo, pero tú no tienes idea de lo que acabas de hacer». 2 oficiales de policía bajaron de la patrulla. El guardia de seguridad sonreía con malicia, cruzado de brazos, esperando ver cómo sacaban a la basura de su acera inmaculada. Elena sintió que el estómago se le cerraba. No podía permitirse un arresto. Si no llegaba a casa, Mateo estaría solo. «Buenas tardes», dijo el oficial más alto, con una mano en el cinturón. «Hemos recibido una queja por disturbios y vagancia. Tienen que desalojar el área inmediatamente». «No estamos haciendo nada malo», intervino Elena, poniéndose delante de los ancianos como un escudo humano. «Solo están tomando un café. ¿Es delito ser viejo y tener frío en esta ciudad?». El oficial la miró con cansancio. Estaba acostumbrado a estas excusas. «Señorita, no complique las cosas. Este es un edificio privado.
O se mueven, o los llevamos a la comisaría por alteración del orden. Y créame, no quiere que averigüe sus antecedentes», amenazó mirando los zapatos rotos de Elena. Augusto, que hasta ese momento parecía un abuelo frágil, se puso de pie. Se apoyó en su bastón, pero algo en su postura cambió radicalmente. Enderezó la espalda. Su barbilla se alzó. Por un segundo, el abrigo raído pareció una capa real. «Oficial», dijo Augusto. Su voz ya no temblaba. Era grave, autoritaria, una voz acostumbrada a dar órdenes que no se discuten. El artículo 34 del Código Municipal permite el uso de espacios públicos adyacentes a vías de tránsito en casos de emergencia climática o salud. Mi esposa se siente mal. Si nos toca un solo pelo, le aseguro que su placa no llegará al lunes. El silencio fue absoluto. El guardia de seguridad abrió la boca. El policía parpadeó, confundido. ¿Un mendigo citando códigos municipales con esa dicción perfecta? «Vámonos, Elena», dijo Augusto, volviendo a ser el anciano dulce, rompiendo la tensión. «No vale la pena gastar saliva con quien no tiene oído». El policía, desconcertado por la autoridad del anciano, no se movió para detenerlos. Elena, aprovechando la confusión, tomó a Rosa del brazo. «Vengan conmigo», susurró ella. «No puedo dejarlos aquí. Mi casa es muy humilde, pero es un techo. No queremos ser una carga, hija», empezó a decir Rosa. «La carga es dejar a alguien atrás», cortó Elena. Subieron al autobús. El viaje fue largo y silencioso. Elena notó detalles extraños. Augusto no miraba por la ventana con curiosidad, sino con reconocimiento. Cuando pasaron frente a la enorme torre de cristal del Grupo Montalvo, el edificio más alto de la ciudad, Augusto apretó la mandíbula tan fuerte que se le marcó un músculo en la mejilla. Sus ojos se llenaron de una furia fría y calculadora. «Ese edificio», murmuró Elena, tratando de romper el hielo. «Dicen que el dueño tiene tanto dinero que podría alimentar al país entero, pero nunca da nada». «A veces las cosas no son lo que parecen, niña», respondió Augusto con amargura. «A veces los dueños son prisioneros de sus propias creaciones». Llegaron al barrio de Elena. Las calles estaban llenas de baches, la música sonaba alta en las esquinas, y el olor a fritura se mezclaba con la humedad. Subieron 3 pisos por una escalera estrecha hasta llegar a un apartamento minúsculo. Al abrir la puerta, un niño de 7 años corrió a abrazar las piernas de Elena. «¡Mami! ¡Llegaste!», gritó Mateo, pero se detuvo en seco al ver a los extraños. «Oh, hola, Mateo. Ellos son el abuelo Augusto y la abuela Rosa», dijo Elena, improvisando para no asustar al niño. «Se quedarán con nosotros esta noche. ¿Te portaste bien?». El interior del apartamento golpeó a Augusto y Rosa más que la lluvia. Vieron las paredes despintadas, los muebles remendados, y sobre la mesa, la carta de desalojo que Elena había olvidado guardar. Pero también vieron algo más. El lugar estaba impecablemente limpio y lleno de dibujos de Mateo pegados con cinta adhesiva. Era un hogar pobre, pero digno. «Siéntense, por favor». Elena les ofreció las únicas 2 sillas buenas. «Voy a preparar algo de cenar. Tenemos arroz y... bueno, arroz con huevo. Es un banquete». Mientras Elena cocinaba en la pequeña hornilla, Rosa se acercó a una repisa donde había una foto de un hombre joven con uniforme militar y una cinta negra. «¿Es tu esposo?», preguntó Rosa con suavidad. «Murió hace 2 años», respondió Elena sin volverse, para que no la vieran llorar. «Un accidente en servicio. Nos dejó su honor y sus recuerdos. Pero la pensión se perdió en trámites burocráticos que nunca entendí. Desde entonces, lucho sola». Augusto escuchaba atentamente, sus ojos recorriendo la habitación como un escáner. Se detuvo en la carta de desalojo sobre la mesa. La leyó rápidamente. La deuda era de $800, una cifra ridícula para su vida anterior, una fortuna imposible para Elena. «¿Por eso estabas llorando en la parada antes de vernos?», preguntó Augusto señalando el papel. «¿Te van a echar?». Elena asintió, sirviendo los platos. «En 3 días. Pero no hablemos de eso. Hoy tienen techo y comida. Coman». Fue en ese momento, mientras compartían el humilde arroz, que la televisión vieja en la esquina transmitió el noticiero de la noche. Y en otras noticias, el CEO del Grupo Montalvo, Roberto Montalvo, anunció hoy una reestructuración histórica de la compañía tras la supuesta partida de sus fundadores al extranjero,
por motivos de salud. En la pantalla apareció la foto del hombre cruel del auto deportivo, el mismo que los había abandonado. Elena soltó el tenedor. «¡Ese es!», gritó. «¡Ese es el hombre que los dejó en la calle! ¡Es el dueño del Grupo Montalvo!». Augusto dejó de comer. Se limpió la boca con una servilleta de papel con una elegancia que contrastaba con el entorno. Miró a Elena a los ojos y por primera vez la máscara de anciano desvalido cayó por completo. «Sí, ese es Roberto», dijo Augusto con voz gélida. «Mi hijo». Elena se quedó helada. Miró de la televisión a Augusto y luego a Rosa. La comprensión la golpeó como un mazo. «Espera, si él es Montalvo, entonces tú eres...». Elena tartamudeó, incapaz de procesar la magnitud de lo que tenía enfrente. «Soy Augusto Montalvo», confirmó el anciano. «Fundador del imperio que ves en esa pantalla. Construí esa ciudad con mis manos. Y mi hijo cree que, al declararme incompetente y tirarme a la calle sin documentos, se ha quedado con todo». Rosa tomó la mano de su esposo y miró a Elena con tristeza infinita. «Nos hizo firmar papeles diciendo que era para un seguro médico», sollozó Rosa. «Nos quitó las cuentas, las propiedades, el acceso a todo. Nos sacó de nuestra propia mansión como si fuéramos intrusos. Pensó que moriríamos de frío esta noche o que acabaríamos en un asilo público. Olvidados». Augusto se levantó. En la pequeña cocina de ese apartamento pobre, su presencia llenó todo el espacio. «Cometió un error de cálculo, Elena», dijo Augusto, y sus ojos brillaron con una determinación aterradora. «Se olvidó de que yo empecé desde abajo, como tú. Se olvidó de que sé sobrevivir. Y sobre todo, no contó con que un ángel nos rescataría». Augusto metió la mano en el forro interior de su abrigo, donde había estado tocando algo todo el día. Sacó un pequeño teléfono satelital antiguo y una libreta de cuero negro desgastada. «Pensó que me quitó todo», dijo Augusto, abriendo la libreta. «Pero los hombres leales no siguen al dinero, siguen al líder. Elena, ¿tienes saldo en tu teléfono? Necesito hacer una llamada que va a hacer temblar los cimientos de esa torre de cristal». «¿A quién va a llamar?», preguntó Elena, temblando. «Al único abogado que mi hijo no pudo comprar», respondió Augusto. «Y después, vamos a recuperar mi vida. Y te prometo, hija, que mientras yo viva, tú y Mateo nunca más volverán a pasar hambre». Pero antes de que pudiera marcar, alguien golpeó la puerta del apartamento con violencia. «¡Abran! Sabemos que están ahí», gritó una voz desconocida. Elena miró a Augusto con pánico. ¿El hijo los había rastreado? El puño golpeó la madera podrida de la puerta una vez más, haciendo temblar los dibujos de Mateo pegados en la pared. El sonido retumbó en el pecho de Elena como un tambor de guerra. «¡Abre, Elena! Sé que estás ahí con gente», bramó la voz al otro lado. No era la policía, era peor. Era el señor Vargas, el dueño del edificio. Elena corrió a abrir, temblando, antes de que tirara la puerta abajo. Augusto y Rosa se quedaron en las sombras de la cocina, observando. El señor Vargas era un hombre bajo y sudoroso, que olía a tabaco rancio. Entró empujando a Elena, con los ojos inyectados en codicia. «Se acabó la caridad», escupió Vargas, ignorando a los dos ancianos en el fondo. «Me dijeron que trajiste vagabundos a mi propiedad. ¿Tienes dinero para alimentar extraños pero no para pagarme? Quiero el alquiler ahora o mañana a primera hora cambio la cerradura con todas tus cosas dentro». Elena bajó la cabeza, las lágrimas de humillación quemándole las mejillas. «Señor Vargas, por favor, solo necesito unos días más. Conseguí una entrevista para el lunes». «Llevas meses con cuentos», gritó él, acercándose demasiado. «Mañana a las 8:00 am. Si no está el dinero, te vas a la calle con tu hijo y tus mascotas». Cuando Vargas salió dando un portazo, el silencio que dejó fue más pesado que sus gritos. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Mateo corrió a abrazarla, llorando en silencio. Desde la silla de madera, Augusto observaba la escena, pero su mente ya no estaba en ese apartamento húmedo. La memoria lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Estaba en su despacho de caoba, el mismo que había ocupado durante 40 años. Roberto, su hijo, estaba de pie frente a él, sonriendo con esa sonrisa que Augusto siempre quiso creer que era amor,
pero que ahora reconocía como depredación. «Papá, es solo una formalidad», decía Roberto, deslizando la pila de documentos. «Mamá está olvidando cosas. Tú estás cansado. Esta firma solo me permite gestionar los pagos de la clínica y las inversiones de riesgo. Ustedes seguirán siendo los dueños de todo». Augusto recordaba cómo le tembló la mano al firmar. Recordaba haber pensado, «Qué buen hijo he criado, que se preocupa por mi descanso». La tinta ni siquiera se había secado cuando la sonrisa de Roberto cambió. Se volvió fría, mecánica. «Gracias, padre. Seguridad los acompañará a la salida. No pueden llevarse nada que sea propiedad de la empresa. Eso incluye los abrigos de piel de mamá. La traición no fue el robo del dinero, fue el robo de la confianza». Fue ver al niño al que le enseñó a andar en bicicleta convertirse en el verdugo que los empujaba al abismo. Augusto volvió al presente. Vio a Elena en el suelo, derrotada, abrazando a su hijo. Vio en ella la dignidad que a su propio hijo le faltaba. Se levantó con dificultad, el dolor de la artritis agudo por la humedad, y caminó hacia ella. «Levántate, hija», dijo Augusto. Su voz se quebró, no por la edad, sino por la emoción. «No llores por dinero delante de tu hijo. El dinero se recupera. La dignidad, no». «Usted no entiende», sollozó Elena, sin levantar la vista. «No es solo dinero, es que fallé. Le prometí a su padre que cuidaría de Mateo, y mañana estaremos durmiendo bajo un puente». Rosa se acercó y se arrodilló junto a Elena, sin importarle que sus rodillas crujieran o que el suelo estuviera sucio. Tomó el rostro de la joven entre sus manos arrugadas. «Tú nos recogiste cuando nuestros propios hijos nos tiraron como basura», dijo Rosa, con lágrimas en los ojos. «Nos diste tu comida, nos diste tu techo. Eres más rica que cualquiera de las personas que viven en mi antiguo barrio. Y no dejaremos que caigas». Augusto miró alrededor del pequeño apartamento. Vio la pobreza, sí, pero también vio el amor, y sintió una vergüenza profunda. Él había construido un imperio de $1.000 millones, pero no había logrado construir una familia que lo quisiera lo suficiente como para darle un vaso de agua. Elena, con nada, tenía todo lo que importaba. «Elena», dijo Augusto, con un tono solemne, «escúchame bien. Mañana no te van a echar». Elena se secó las lágrimas, confundida. «Don Augusto, agradezco sus palabras, pero…» «No son palabras», interrumpió él. Sacó de nuevo la libreta negra. «Mi hijo me quitó las cuentas bancarias, me quitó las tarjetas, me quitó mi casa, pero cometió el error clásico de los arrogantes, subestimó al viejo zorro». Augusto abrió la libreta en una página específica. Había una serie de números y un código escrito a mano. Hay una cosa que Roberto no sabe. Hace 20 años, cuando él empezó a mostrar signos de ambición desmedida, creé un fondo de seguridad. No está en el banco de la empresa. No está a mi nombre. Es una cuenta al portador, protegida por una llave física y un código que solo yo conozco. Los ojos de Elena se abrieron. «¿Y dónde está esa llave?». Augusto señaló hacia la ventana, hacia la silueta lejana de la ciudad financiera. «En mi antiguo club de caballeros, en el casillero 104. Pero hay un problema. Si yo pongo un pie allí, los empleados de Roberto avisarán inmediatamente. Él tiene ojos en todas partes. Ahora mismo, para el mundo, soy un anciano senil que se escapó. Si me ven, me encerrarán en un psiquiátrico y tirarán la llave». El anciano miró fijamente a Elena. Era el momento de la verdad. El momento de vulnerabilidad máxima donde el poderoso tenía que pedir ayuda al humilde. «No puedo ir, Elena. Mis piernas no responden y mi rostro es demasiado conocido. Necesito que tú seas mis manos y mis pies. Necesito que vayas a la boca del lobo». Elena sintió que el aire se volvía denso. «¿Yo? Pero nunca he entrado en un lugar así. Me sacarán a patadas por mi ropa». «Entrarás», dijo Augusto con firmeza, «porque vas a ir a buscar lo que es justo. Pero debes saber algo. Si te atrapan con esa llave, mi hijo no tendrá piedad. Él es capaz de acusarte de robo, de secuestro, de cualquier cosa». Elena miró a Mateo, que se había quedado dormido en el sofá gastado. Miró la carta de desalojo. Luego miró a los dos ancianos que la miraban como si fuera su única esperanza en la tierra. El miedo estaba ahí, palpable, un nudo en su garganta. Pero luego recordó la cara del hijo de Augusto en el auto.
la crueldad. Y miró a Vargas, el casero. Eran lo mismo. Hombres que aplastaban a los débiles porque podían. «Ya estoy en el suelo, Augusto», dijo Elena, poniéndose de pie y alisándose la falda. «No puedo caer más bajo. Iré». Augusto asintió, y por primera vez, una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. «Entonces, prepárate, porque esta noche no vamos a dormir. Tengo que enseñarte a ser una Montalvo». En ese instante, la televisión emitió un boletín de última hora. La pantalla se llenó de rojo. Alerta de búsqueda. La policía solicita colaboración para encontrar a Augusto y Rosa Montalvo. Según su hijo, el empresario Roberto Montalvo, sufren de demencia severa y son altamente influenciables. Se ofrece una recompensa de $50,000 a quien dé pistas de su paradero. Se sospecha que pudieron ser engañados por una mujer joven. En la pantalla apareció una imagen borrosa de la cámara de seguridad de la parada de autobús. Se veía a Elena ayudándolos a subir al transporte. Elena retrocedió, horrorizada. «Me están buscando. Me acusan de secuestro». Augusto golpeó la mesa con el puño, una fuerza repentina emergiendo de su fragilidad. «No, te están cazando. Y ahora, esto es una guerra». Eran las 4:00 de la madrugada, y el pequeño apartamento olía a café recalentado y miedo. Elena estaba parada frente al espejo roto del baño, mirando su reflejo. Llevaba su mejor ropa, una blusa blanca que había lavado 3 veces esa noche para quitarle las manchas y una falda negra que usaba para las entrevistas de trabajo. Seguía pareciendo pobre, pero estaba limpia. Detrás de ella, Rosa le cepillaba el cabello con una ternura que Elena no había sentido desde que era niña. «No se trata de la seda, hija», decía Rosa, trenzando su cabello con dedos ágiles. «Se trata de cómo llevas la cabeza». Roberto siempre bajaba la mirada cuando entraba a una habitación importante porque se sentía impostor. «Tú no eres una impostora. Tú vas a salvar a tu familia». Augusto estaba sentado en la cocina, dibujando un mapa del Club Imperial en una servilleta. «Escucha bien, Elena», dijo él, su voz recuperando el tono de mando del CEO que fue. «El conserje se llama Bernardo. Es un snob, pero le debe la educación de su hija a una beca anónima que yo le di. No le digas quién eres, solo dile esta frase: «El águila vieja vuela bajo antes de la tormenta». Elena repitió la frase sintiéndose ridícula. «¿Y si llama a la policía? Mi cara está en las noticias». «No lo hará», aseguró Augusto. «Bernardo valora la lealtad más que el dinero. Es un código antiguo entre nosotros. Pero debes ser rápida. Tienes 10 minutos antes de que el jefe de seguridad haga su ronda». A las 9:00 am, Elena estaba frente a las puertas doradas del Club Imperial. Su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara a través de la blusa. Vio autos de lujo entrando. Mujeres con bolsos que costaban más que su vida entera. Ella apretó su cartera barata contra el pecho y caminó. No como la viuda pobre que iba a ser desalojada, sino como la enviada de un rey. El portero, un hombre alto con uniforme impecable, le bloqueó el paso inmediatamente, arrugando la nariz. «Entregas y servicio por la puerta trasera», dijo con desdén, ni siquiera mirándola a los ojos. Elena tragó seco. Recordó las palabras de Augusto. La dignidad no se pide, se impone. «No soy del servicio», dijo Elena mirándolo fijamente. «Vengo a ver a Bernardo. Es urgente». El portero soltó una carcajada burlona. «Bernardo no atiende a gente como tú. Lárgate antes de que llame a seguridad. Dígale que el águila vieja vuela bajo antes de la tormenta», soltó Elena, manteniendo la voz firme aunque le temblaban las piernas. La risa del portero se cortó en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa y, por primera vez, la miró con atención. Hubo un silencio tenso de 10 segundos. «Espere aquí», murmuró el hombre, visiblemente nervioso. 2 minutos después, un hombre mayor, canoso y con una expresión de preocupación profunda, apareció en la puerta. Era Bernardo. Miró a Elena, escaneó la calle buscando moros en la costa y con un gesto rápido le abrió la puerta principal. «Pase». «Rápido», susurró. «Pensamos que don Augusto estaba muerto o peor. ¿Él está bien?» «Está vivo», respondió Elena, entrando al vestíbulo de mármol y aire acondicionado con olor a lavanda y dinero. «Pero necesitamos su ayuda». Bernardo la guió por pasillos que los socios no usaban.
Elena veía de reojo el lujo obsceno, lámparas de cristal, alfombras persas, gente bebiendo champán a las 10 de la mañana mientras ella no sabía si comería esa noche. La injusticia le picó en la piel, pero la transformó en combustible. Llegaron a la zona de casilleros privados. Casillero 104, señaló Bernardo. Tienes 3 minutos. El hijo de don Augusto, Roberto, viene a almorzar aquí hoy a las 12. Su seguridad ya está revisando el perímetro. Elena corrió hacia el casillero de madera oscura. Marcó la combinación que Augusto le había hecho memorizar. 190845. La fecha de nacimiento de Rosa. El mecanismo hizo clic. Elena abrió la puerta pequeña. Dentro no había lingotes de oro ni fajos de billetes gigantes. Había una caja metálica mediana y un sobre grueso. Tomó todo y lo metió en su bolso. Al girarse para salir, escuchó voces en el pasillo. Quiero que revisen cada rincón. Mi padre tenía sus escondites aquí. Era la voz de Roberto. Estaba ahí. Elena se congeló. Bernardo se puso pálido. «Escóndete», susurró el conserje, empujándola dentro de un armario de toallas limpias. Elena aguantó la respiración. A través de las rendijas de madera, vio pasar a Roberto Montalvo. De cerca, se veía aún más cruel que en la televisión. Iba acompañado de 2 guardaespaldas tipo gorila. «Bernardo», dijo Roberto, deteniéndose justo frente al armario donde estaba Elena. «¿Has visto a alguien sospechoso? ¿Quizás una chica de aspecto vulgar?» Elena cerró los ojos, apretando la caja metálica contra su pecho. «Dios mío, protege a Mateo si me pasa algo». «Nadie, señor Montalvo», respondió Bernardo con voz firme, aunque Elena podía ver cómo le temblaban las manos a la espalda. «Solo socios habituales». Roberto gruñó y siguió caminando. «Si ves algo, llámame. Esa vagabunda tiene engañados a mis padres». Cuando los pasos se alejaron, Elena salió temblando, empapada en sudor frío. Bernardo la sacó por la cocina. «Vete, niña», le dijo el hombre, «y dile a don Augusto que estamos con él». Elena corrió hasta que sus pulmones ardieron, subió al primer autobús y no paró de mirar atrás hasta llegar a su barrio. Al entrar al apartamento, Mateo estaba jugando a las cartas con Augusto. Rosa estaba doblando ropa. La escena era tan doméstica, tan pacífica, que contrastaba brutalmente con el peligro que acababa de vivir. «¡Lo tengo!», jadeó Elena, cerrando la puerta con doble cerrojo y poniendo la caja sobre la mesa. Augusto sonrió. No era la sonrisa de un anciano débil. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre. «Bien hecho, Elena. Ahora, veamos qué futuro nos espera». Abrieron la caja. Dentro había fajos de billetes de alta denominación. Unos 50, $0 en efectivo. Y lo más importante, un disco duro externo y una carpeta llena de documentos originales de propiedad. «Con esto», dijo Augusto tocando los documentos, «puedo demostrar que el traspaso de la empresa fue bajo coacción. Y con esto», señaló el disco duro, «tengo las pruebas de las cuentas creativas que mi hijo ha estado manejando a mis espaldas para evadir impuestos. Pero antes de planear la venganza, había una urgencia inmediata. Son las 7:55 am del día siguiente en la mente de tu casero», dijo Augusto, mirando el reloj de pared. «Vargas debe estar subiendo las escaleras ahora mismo». Efectivamente, minutos después, golpes violentos sacudieron la puerta. «¡Se acabó el tiempo, Elena!», gritó Vargas. «Abre o tumbo la puerta y llamo a la policía». Elena miró a Augusto. Él asintió. Ella tomó un fajo de billetes, respiró hondo y abrió la puerta. Vargas estaba ahí con 2 hombres grandes, listos para sacar los muebles a la calle. Al ver a Elena, sonrió con malicia. «¿Lista para irte al albergue?». Elena no dijo nada. Simplemente le estampó un fajo de billetes en el pecho. «Aquí tienes», dijo Elena con una calma que aterrorizó a Vargas. «Son los 6 meses de atraso, y 6 meses por adelantado, y quiero un recibo firmado ahora mismo. Y si vuelves a gritar en mi puerta, o a amenazar a mi hijo, te compraré el edificio entero solo para echarte a ti». Vargas miró el dinero, miró a Elena, y luego miró hacia adentro, donde un anciano con porte real lo observaba con desprecio. El casero se encogió, balbuceó algo ininteligible, firmó el recibo en una hoja arrugada y se marchó con el rabo entre las piernas. Elena cerró la puerta y se apoyó en ella. Las piernas le fallaron y se deslizó al suelo, pero esta vez no lloraba de tristeza.
Lloraba de alivio. Se echó a reír. Una risa nerviosa y liberadora. Mateo corrió a abrazarla. Rosa y Augusto se unieron al abrazo. En ese suelo sucio de un barrio pobre, 4 personas rotas se habían unido para formar algo irrompible. «Ya no tenemos miedo», dijo Elena, mirando a Augusto. «¿Ahora qué sigue?» Augusto se puso de pie. Tomó el teléfono satelital que había recuperado de la caja. «Ahora, Elena, ahora vamos a dar una conferencia de prensa, pero no la que mi hijo espera. Vamos a enseñarle al mundo lo que pasa cuando se desprecia a quien te dio la vida». El vestíbulo principal de la Torre Montalvo estaba repleto de periodistas. Las cámaras disparaban flashes cegadores mientras Roberto Montalvo, impecable en su traje italiano, se secaba una lágrima falsa frente al micrófono. «Es una tragedia familiar», decía Roberto con voz quebrada. «Mis padres sufren demencia avanzada. Esa mujer, esa delincuente que los tiene, se está aprovechando de su confusión para pedir rescate. Solo quiero que vuelvan a casa para cuidarlos». En el pequeño apartamento, Elena, Augusto y Rosa miraban la transmisión en el teléfono. «Es hora», dijo Augusto. Se puso su abrigo viejo, el mismo con el que lo habían echado. «¿Va a ir así?», preguntó Elena. «Podemos comprarle un traje con el dinero de la caja». «No», sonrió el anciano. «Quiero que me vean exactamente como mi hijo me dejó. Quiero que el mundo vea la verdad desnuda». Media hora después, las puertas giratorias de la Torre Montalvo se detuvieron. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de prensa. No entraba la policía. Entraba Augusto Montalvo, apoyado en el brazo de una mujer joven con ropa sencilla pero cabeza alta, y seguido por su esposa Rosa. Roberto palideció. El vaso de agua en su mano tembló hasta derramar el líquido. «Papá», balbuceó fuera de micrófono. «¿Qué haces aquí? Seguridad, sáquenlos». «Nadie se mueva». La voz de Augusto retumbó sin necesidad de micrófono. Tenía esa autoridad natural que no se compra. Los guardias, confundidos entre las órdenes del hijo y la presencia legendaria del padre fundador, se quedaron quietos. Las cámaras giraron violentamente hacia los recién llegados. Augusto subió al estrado. Elena lo ayudó a subir el escalón, y ese simple gesto de cuidado genuino contrastó brutalmente con la frialdad de Roberto. Augusto tomó el micrófono. «No tengo demencia», dijo Augusto, sacando de su bolsillo un certificado médico fechado esa misma mañana. «Y esta mujer, Elena, no me secuestró. Ella hizo lo que mi propio hijo no tuvo el coraje de hacer. Me dio dignidad cuando yo no tenía nada que ofrecer a cambio». Un murmullo recorrió la sala. Roberto intentó intervenir, sudando frío. «Está delirando. Corten la transmisión». «Si cortan la transmisión», interrumpió Elena, dando un paso al frente y conectando el disco duro externo a la computadora de la presentación. «Enviaré copia de estos archivos a la Fiscalía Federal ahora mismo». En la pantalla gigante detrás de ellos, donde antes estaba el logo de la empresa, empezaron a aparecer documentos, cuentas en paraísos fiscales, firmas falsificadas y un video de seguridad del propio edificio, recuperado por Bernardo, mostrando el momento exacto en que Roberto empujaba a sus padres al auto para abandonarlos. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Roberto intentó huir por la puerta trasera, pero se encontró de frente con 2 agentes de policía que ya habían sido alertados por el abogado de confianza de Augusto. «Roberto Montalvo», dijo el oficial mientras le ponía las esposas, «queda detenido por fraude, malversación y abandono de persona incapaz». Mientras se llevaban a su hijo, Augusto no sonrió, lloró. Rosa abrazó a Elena, escondiendo su rostro en el hombro de la joven. Era una victoria, sí, pero era la victoria más triste de sus vidas. Habían recuperado su imperio, pero habían perdido a su hijo para siempre. El edificio donde vivía Elena ya no tenía la pintura descascarada. De hecho, el señor Vargas ya no era el dueño. Augusto había comprado el edificio entero, lo había renovado y le había bajado el alquiler a todos los vecinos a la mitad. Pero el cambio más grande no estaba en los ladrillos, sino en las personas. Elena caminaba por los pasillos de la nueva sede de la Fundación Rosa y Augusto. No llevaba trajes de diseñador ostentosos, sino ropa de trabajo elegante y práctica. Se detuvo en la sala de conferencias, donde un grupo de abogados trabajaba pro bono
para ancianos que habían sido estafados por sus familiares. «Directora», la llamó su secretaria. «Tiene la reunión con los inversores para el nuevo asilo». Elena sonrió. Aún le costaba acostumbrarse a que la llamaran directora. «Voy enseguida». Entró en la oficina de Augusto. El anciano estaba sentado, revisando planos, con Mateo jugando en la alfombra con un set de construcción nuevo. «¿Estás lista, hija?», preguntó Augusto. «Todavía tengo miedo de no saber hacerlo», confesó Elena. «Tuviste el coraje de enfrentarte a un imperio con $3 en el bolsillo», dijo Augusto guiñándole un ojo. «Manejar unos millones para ayudar a la gente será pan comido». Salieron juntos a la calle. Había un evento especial. Justo en la parada de autobús donde todo comenzó, habían instalado una placa y un pequeño centro de asistencia móvil con comida caliente y mantas para quien lo necesitara. Un auto de lujo se detuvo en el semáforo. Dentro, gente rica miraba hacia afuera con indiferencia, pero en la acera, una mujer bajó de su coche y le entregó un abrigo a un hombre que temblaba de frío. Elena sintió una mano en su hombro. Era Rosa. «Mira», dijo la anciana. «Eso es lo que creaste, Elena. No solo nos salvaste a nosotros, iniciaste una cadena. La gente está despertando». Elena miró a Mateo, que corría hacia ella con una sonrisa brillante, lejos del hambre y el miedo de aquella noche lluviosa. «No», respondió Elena, tomando la mano de sus abuelos adoptivos. «Nosotros nos salvamos mutuamente». El sol salió entre las nubes, iluminando la parada de autobús. Ya no era un lugar de abandono, era un faro. Y Elena supo que, mientras tuviera fuerza, nadie más volvería a sentirse invisible en esa ciudad.